Entonces, bueno, intentando definir más el término, aquí lo intento, a una primera aproximación, la autogestión es la supresión de la contradicción de la que hablaba Castoriadis, entre ejecutantes y dirigentes, ¿no? Que para Castoriadis y de alguna manera también para los anarquistas, porque Malatesta, Kropotkin, aceptaban el análisis de Marx sobre la sociedad de clase, pero veían en el principio de autoridad y en la cuestión del mandar y del obedecer la contradicción central, ¿no? Entonces, en realidad, Castoriadis es un pensador interesante, pero le ha saqueado mucho al pensamiento libertario sin nunca darle el crédito, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que decirlo. Entonces, bueno, para todos nosotros, Castoriadis, Moteso, Sesbo, Barbarí, los anarquistas, etc., la autogestión es, en resumidas cuentas, la posibilidad de decidir por uno mismo, ¿no? Y decidir por uno mismo no quiere decir justamente dejar la decisión en manos de especialistas, personas competentes o más o menos sometidas a algún tipo de control, ¿no? Y mucho menos es designar a personas que van a decidir por nosotros. Bueno, tenemos las elecciones, ¿para qué les digo, no? Es evidente. Entonces, siguiendo los clásicos, digamos, podemos definir autogestivo todo proyecto de organización que emana de la base y que funciona según los principios de la democracia directa: la asamblea, el consejo obrero, la revocación del mandato, la rotación de los puestos, ¿no? Recordemos que la llamada democracia representativa es aquella que encuentra expresión en el sufragio universal y en el sistema parlamentario. Bueno, saben perfectamente de qué se trata, pero quiero decir que, claro, Castoriadis critica todo eso, pero antes de Castoriadis lo hizo Proudhon, el primero en realidad que cuestiona la idea de representatividad es Proudhon, y es muy interesante cómo lo hace, porque luego a los anarquistas se nos acusa de ser extremistas verbales, abstractos, y de estar en contra de todo por principio, cuando en realidad Proudhon elabora su crítica a la representación siendo él, no sé si muchos lo saben, pero otros lo olvidan, ¿no? O sea, Proudhon fue parlamentario en 1848, y siendo parlamentario es cuando empieza su crítica, que ya está en que es la propiedad, que es anterior, pero que se vuelve más radical, en el sentido de que Proudhon llega a cuestionar la idea misma de representatividad, ¿no? Es cierto que ni Proudhon, ni Castoriadis, ni el movimiento libertario en su conjunto tiene una respuesta clara, tiene varias respuestas parciales, ¿no? Pero el problema de la representatividad no está, yo creo que no está resuelto, porque la tendencia de los delegados luego a autonomizarse de la base existe incluso en los movimientos sociales, en los consejos, en todas partes. Entonces, es un problema que el propio Proudhon parece que lo consideró, que incluso estuvo pensando en reducir el periodo de cargo, lo cual en el México de nuestros días es fatal, porque si tú pones a un parlamentario 2 años, él se pone a rodar como campeón, porque luego ya no tiene con qué, ¿no? Entonces, incluso ahorita están justificando, si se han fijado, justifican la reelección, si se reeligen no daban tanto, entonces está. Sí. Entonces, bueno, también Proudhon, con base en esos principios, denuncia, antes de que existiera, denuncia el sufragio universal, ¿no? O sea, él lo hace cuando no había sufragio universal. Entonces está muy interesante, es una crítica empírica que él formula a partir de su propia experiencia y que no ha sido desmentida, al contrario, la historia muestra, ¿cuánto pasa? 160 años después, que los llamados representantes pues son mucho peores de como los imaginaba Proudhon, ¿no? Entonces, bueno, la alternativa a todo eso es la democracia directa, que implica que los ciudadanos debaten y dirimen sus problemas entre sí y sin intermediarios, claramente sin remuneración alguna,
en asambleas, etcétera, ¿no? Eso lo sabemos. La autogestión es algo que tiene que ver con eso, es como una modalidad de la democracia directa, ¿no? Y sin embargo, lo que hay que decir de la autogestión es que creo que también lo saben, pero es interesante volver a mencionarlo. El término nace en los regímenes burocráticos, ¿no? Nace en Yugoslavia como un engaño, en realidad, en el momento en que Tito rompe con Stalin a principios a finales de los 40, en 1950 por ahí. Entonces, bueno, quiere dar credibilidad a su régimen y instaura un sistema que es un remedio de los consejos obreros que habían surgido en la etapa anterior, revolucionaria de los años 20 en toda Europa, y como dirían los situacionistas, los recuperan, ¿no? en un sistema de poder. Incluso el término gestión es mucho mejor el término autonomía. O sea, el término gestión es todavía peor, ¿no? O sea, porque gestión es una cuestión que tiene que ver con la administración, desde mi punto de vista, con el poder, ¿no? El caso es que el término surge así, pero en los años 60 y sobre todo en los 70 adquiere una popularidad inmensa. Y entonces ahí viene Van Eycken, que en respuesta, Raúl Van Eycken es situacionista, ¿no? Que en respuesta precisamente a esas deformaciones de la idea de autonomía, porque de eso se trata, la idea de autonomía. La idea de autonomía es así, tampoco la inventa Castoriadis. Había un periódico, Autonomía escrito, en Alemania a finales del siglo XIX y también en España. El término autonomía luego se lo apropiaron algunas corrientes del marxismo, pero es un término que surge dentro del movimiento libertario y según yo es mucho más preciso que el término autogestión, ¿no? Habría que hablar de autonomía de una sociedad autónoma y de si acaso de democracia directa, ¿no?